Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en el set audiovisual exterior de Quinótico, patrocinado por Repsol, para contaros, como ya sabéis, todo lo que ocurre en esta edición número 73 del Cinema al Día. Como ya sabéis, el mediodía, a la 1 de la tarde, indica que nuestra agenda industrial se despliega aquí en Donosti y es el turno de las mesas redondas. Ya hemos hablado de coproducción con Latinoamérica, ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo está el periodismo cinematográfico y si es que está. Y hoy tenemos probablemente la mesa que más me interesaba de todas. No es que las demás no lo hagan, pero creo que es la menos propensa a las obviedades. Y eso creo que en una mesa redonda y en una ponencia es lo que uno debería buscar. Hoy, bajo el título Disidencias y nuevos roles en el cine español, la representación de la diversidad, vamos a hablar de muchísimas cosas. Entonces no quiero tampoco adelantarme, quiero que centremos el tiro. Voy a ir presentando a la gente que me acompaña hoy. Más cerca de mí, Jon El Andaluce, ¿qué tal? Productora, vicepresidenta de MIA, de Mujeres en la Industria de la Animación. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un poquito más allá tenemos a Tabata Cerezo, que es coordinadora de intimidad y además vocal en CIMA, de la que justo en este momento se está produciendo un acto en el Salón de Prensa del Cursal. Así que ya lo siento por la contraprogramación, pero bueno, creo que todo al final ayuda. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Y un poquito más allá tengo a David Belduque, que es director y productor ejecutivo y muchas más cosas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, estoy muy bien. Además hace sol. Esto es fantástico. O sea, esto es una alegría fantástica de estar aquí. Bueno, yo lo siento por tener que entornar un poco los ojos porque tenemos el sol debajo, pero creo que os he adelantado un poco de lo que quería tratar, os he facilitado el documento y me gustaría contar un poco las tripas. Si me permites, Tabata, voy a contar un poco la intrahistoria. Por favor. Claro, yo le pasé un primer documento y Tabata me decía, vale, sí, pero... Y me ayudó, digamos, a darle forma, a aterrizar lo que iba a ser esta mesa, ¿no? Y qué términos íbamos a usar, que eran importantes las palabras. Entonces quería preguntarte un poco por eso, por qué en otros temas se habla siempre a la ligera y aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado con la terminología. ¿Por qué es importante ir al detalle? Sé que es una pregunta complicada, pero por favor, si te gustaría como abrir por ahí la conversación. Claro, creo que pasa a veces cuando hablamos de la industria audiovisual que se nos deja un cajoncito muy pequeño para meter todo aquello que no se sabe muy bien dónde encajar y que de alguna forma está intentando transformar la industria audiovisual. Entonces, a mí cuando hablamos lo que me daba miedo es que de pronto se usa el término diversidad como una especie de concepto un poco vacío donde se meten las violencias, los feminismos, la representación, los nuevos roles, la ética y eso hace que al final reduzcamos mucho los discursos y creo que están pasando muchas cosas y muy interesantes y también muy complejas de transformación en la sociedad y por supuesto dentro de la industria y que tenemos que estar muy atentos para que no parezca hemos hecho un check, hemos hablado de todo esto, de todas estas personas, ¿no? Las racializadas, las feministas, les damos un mini espacio, las ponemos todas juntas y ya está, ya nos lo hemos quitado de en medio. Creo que necesitamos como un espacio donde podamos atender y entender cada asunto y darles la relevancia que tienen, ¿no? Absolutamente. ¿Yo puedo decir algo? O sea, ayer justo Tabata y yo lo estábamos hablando precisamente este tema, que yo creo que, cuando utilizamos el paraguas de la diversidad es una cosa gigante y enorme, que es muy difícil y evidentemente de abordar en un espacio tan corto de tiempo incluso, ¿no? Pero yo creo que estamos en la era de la corrección. En la era de la corrección no digo de ser correctos, sino en la era de la corrección en el sentido de que hay que corregir muchas cosas que evidentemente han estado sucediendo y que no están bien. Y que ya el mundo, le guste o no le guste a según qué personas o a según qué señoros sobre todo, ya ha cambiado. Entonces ahora creo que estamos en un momento de coger los micrófonos y de empezar a hablar, poner los cuerpos, poner las caras, todos y todas desde donde podamos y como podamos para que esto cambie, ¿no? Entonces creo que el hecho de reducirlo solamente como unos espacios que yo entiendo, hombre, parece que te estemos dando aquí caña a ti. No, por Dios, Matías, pero como que... Si no es crítico, ¿para qué es? Claro, exacto, pero el hecho de reducirlo como una serie de espacios y que no sea realmente transversal y que esté presente en todo lo que hacemos, parece que es como, ahora viene, no voy a poner un ejemplo, una persona que viene a hacer su promo de su peli, no sé qué, no sé cuántos, jiji, jaja, cositas así suaves y finas y no sé qué, no sé cuántos, y ahora vienen
Las que vienen a poner Intensas. problemas. Intensas, hija, es que le dais vuelta a la cabeza todo el rato y os ocupáis mucho tal, ¿no? Entonces, como creo que es importante que esto atraviese a todo el mundo y que todos nos comprometamos. No vamos a ser unas cuantas las que estamos aquí hablando y luego las demás están así calladitas. No sé, Johnny, si querías en esta intervención inicial, no sé, decir algo al respecto. Sí, bueno, nosotros desde MIA también estamos intentando, desde luego, a través de nuestro programa MIA Anima y tal, darle una vuelta también a todos los roles, a incorporar a mujeres, muy desde el inicio, en unas posiciones en las que casi el porcentaje era bajísimo, y luego dar muchos datos. Estamos trabajando mucho en el informe MIA, en el informe de género dentro de la animación, para dar datos y para de verdad poder ir a las instituciones, a las televisiones y además con datos demostrables diciendo, bueno, esto es lo que está ocurriendo, aquí estamos con una minoría y luego no solo de los roles que ocupa la mujer, sino también de las historias que se cuentan, de qué tipo de personajes salen en pantalla. Nosotros trabajamos mucho en animación infantil también y bueno, y entonces ahí estamos trabajando mucho, pues bueno, con el tema, con la educación, con las historias que se cuentan, con los roles que se representan y bueno, y eso poder llevarlo a los lugares que corresponden. Me gustaría volver también un poco a lo que decíamos antes sobre el tema de las presencias y lo de meter en un cajón a todas esas disidencias. Claro, es que es un arma de doble filo, en el sentido de, claro, o lo haces transversal de la noche a la mañana, lo cual es complicado, o acabas tokenizando a mucha gente. Yo qué sé, te comentaba, por ejemplo, Tabata, lo de las personas no binarias, que al final acaban yendo como de representantes de un colectivo porque son la única persona a lo mejor en ese sector que tiene una relevancia y acaban siendo pues eso, tokenizadas o acaban siendo como expuestas de esta manera. Entonces no se me ocurre, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa transición desde lo tokenizado hacia lo mainstream, hacia lo instalado, hacia lo normalizado? ¿Cómo se puede hacer? Es probablemente la pregunta del millón, perdonad. O sea, sí, yo creo que me está mirando Tabata, por eso respondo yo. O sea, yo creo que con naturalidad, con la naturalidad de decir, yo soy un gay, blanco, bueno, marica, blanco, cis. Tengo que ser consciente de lo que yo soy en este mundo y tengo que ser consciente de que hay alguien que me puede decir, esto que has dicho estoy ok, esto que has dicho me incomoda, aquí creo que te has pasado, aquí a lo mejor deberías callarte y dejarme a mí el micro, ¿no? Y creo que con esa naturalidad tenemos que enfrentarlo, el hecho de que both ways, ¿no? Como que cada uno pueda decir lo que tiene que decir y expresarlo y que sea natural. Creo que es difícil, claro, porque bueno, hay que hacer mucha terapia y trabajo personal como para naturalizar el hecho de sostener conflictos, sobre todo en cuanto a, en este caso, podemos hablar de la representación, podemos hablar de las narrativas, podemos hablar de los equipos que hay detrás de las pelis, de los periodistas que enfocan estos temas, ¿no? O sea, y creo que sobre todo con naturalidad. Es verdad que es difícil porque cuando luego tenemos las redes sociales y en cuanto dices una cosa que está como fuera de tal, van a ir a saco. Pero creo que es una oportunidad como para aprender todos a ser, en el fondo, mejor personas, ¿no? Como que a lo mejor suena un poco naif, pero creo que se trata de que todo el mundo se vea más representado, más respetado y que tengan el mismo acceso de oportunidades al cine, en este caso, ¿no? No sé si he dicho algo con sentido. Yo creo que es una responsabilidad colectiva, o sea, que no lo puede solucionar solo los medios, no lo podemos solucionar solo desde las asociaciones, que es, sobre todo, tenemos que partir de tomar conciencia de que lo que hemos asumido como lo normal, que es que el poder estuviera reducido a un cierto grupo de hombres cis blancos, y de pronto era como anecdótico, como bueno, pues ya hay una persona racializada o una persona no binaria, pues ya estaría. claro. Y entender que la sociedad es mucho más diversa, de verdad. ¿Y por qué no se traslada eso al cine, a la representación, a las tomas de decisiones, a la gente que sostiene las tomas de decisiones, ¿no? Y que va a ser una transición que va a durar un tiempo y en la que cometeremos torpezas. Y también ahí, bueno, entender que es un proceso de aprendizaje, pero no podemos ser tan naif como pensar que lo vamos a solucionar en 2 días.
poniendo una persona aquí, una persona allá y bueno, ya estaría, ¿no? Entender que es un tejido muy complejo y que requiere de un esfuerzo colectivo, creo. Y aparte, y aparte ¿no pensáis que cuando abrimos la puerta de nuestra casa, cuando salimos por la calle, no somos absolutamente diversos todo el rato y que eso no simplemente debería ser el reflejo de una realidad que ya es una realidad? Claro. Ayer tuvimos una reunión también desde el GTI con el Observatorio de Televisión Española y también decíamos eso, claro, es que la gente que está en las comisiones, que está seleccionando las películas, leyendo los guiones y más, decíamos, pero todo es anónimo luego tal, la gente que lee los guiones, tal. Pero esa gente, ¿quiénes? No, claro, es que son cargos ya, representantes de tal, bueno, pues esa gente igual necesita primero una formación, o que vaya rotando, o que desde el observatorio, por favor, se tenga muy en cuenta gente, qué tipo de gente es, porque es que si no, nunca se van a seleccionar. Hay ciertas historias que nunca se van a seleccionar, porque una cosa es la cuota que tienen de tantas mujeres, tantas no sé qué, de guionistas, del otro. Pero el tipo de historias que entras ya a la lectura de guión, pues es importante, porque dices, nosotros somos, la sociedad es muy diversa, y te sales a la calle, tenemos todo tipo de gente, somos todos muy diversos, pero esa comisión de verdad lo es. O sea, claro, quien toma las decisiones, ¿no? Me gustaba argumentar, o sea, partir, digamos, el debate en dos frentes, que uno sería delante de la cámara y otro sería detrás de la cámara. Vamos a empezar, si queréis, delante, que igual es como menos solucionable por vosotros, porque no tenéis grandes productoras para empezar a pagar millones a la gente que haga películas mañana. Pero claro, yo pienso siempre una cosa, también de formación profesional. Nosotros en Quinótico cubrimos los César, en los que casi siempre hay personas negras premiadas. Cubrimos los BAFTA, en lo que ocurre lo mismo, con personas también de ascendencia india, por ejemplo. Y claro, tú luego te vas a los Goya y no ocurre. O sea, yo, por ejemplo, como persona sudamericana, en plan, nunca he visto esto en nominaciones, nunca he visto nada en premios, y ya ni siquiera en historias. No te digo dejar de ser la chacha, que eso ya creo que ya se está dejando detrás, o dejar de ser el jardinero, por ejemplo, en las películas americanas. Pero es raro. ¿Por qué, desde vuestra perspectiva, ya sé que es muy difícil esto porque no tenéis el poder, pero por qué creéis que no ocurre? ¿Por qué países que son incluso institucionalmente más racistas, como Inglaterra y Francia, lo han aceptado mejor que el cine español? Yo creo que los premios al final es la punta del iceberg, ¿no? O sea, que el problema está en la base de la industria. O sea, qué tipo de películas estamos produciendo, qué presupuestos le damos a cada película. Porque, por ejemplo, creo que un trabajo de base que ha cambiado mucho la estructura y que ha hecho que ahora tengamos una cantera de directoras impresionante que sí llegan a los premios y sí llegan a los festivales, ha sido que se ha implementado un sistema de cuotas que ha permitido que se produzca cine hecho por mujeres. Ahora, los presupuestos de las películas hechas por mujeres siguen estando a años luz de los presupuestos que se le dan a directores hombres en general. Sí. Luego, esas películas, ¿qué nivel también de recursos van a tener para llegar a hacer la campaña de premios? Porque al final es toda una estructura capitalista que tiene mucho que ver con dónde se van los recursos y dónde se pone el foco, dónde se pone el foco mediático, qué tipo de espacio se le da a ciertas narrativas o películas más que a otras, ¿no? Entonces, creo que los premios al final es el último eslabón, que el trabajo tiene que empezar desde abajo. ¿Cómo hemos conseguido dar visibilidad a las mujeres directoras? Es un gran ejemplo de cómo tenemos que ponernos imaginativos para que ahora también entendamos que la igualdad no solo tiene que ver con hombres y mujeres, sino con mucho más allá, y cómo podemos abrir la mirada y las historias que contamos fuera de lo que hemos asumido como lo normal y lo hegemónico, que hay muy poca gente representada aún en las historias que contamos, ¿no? Yo creo que desde lo pequeño se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Porque el otro día escuchaba a alguien como individualidad igual a muerte, ¿no? Esta idea de que ahora estamos como abrazándonos, encontrándonos, hablando, pues como hablábamos ayer del enfoque de esta entrevista, o como hablo con los compañeros de otras productoras queer, que estamos como uniéndonos y coproduciendo proyectos que, bueno, a lo mejor hoy son más pequeños, pero mañana pueden ser más grandes, y proyectos pequeños como, por ejemplo, mi podcast Ahora Queer ha conseguido tener un impacto muy fuerte y llegar a un montón de lugares, ¿no? O sea, que desde un lugar pequeño, también gracias a las redes y gracias a las redes no solamente sociales, sino las humanas, yo creo que podemos conseguir un impacto mayor, y es un poco lo que decía Tabata.
que yo creo que esto tiene que tener un reflejo en el día a día. Es decir, que está genial un premio, un fotocall, que te quede como ahí, como todos los colores, pero que luego la realidad es que yo quiero trabajar. O sea, que necesito currar, necesito pagar una hipoteca o necesito pagar un alquiler y tengo que vivir y tener oportunidades igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que la diversidad, este conjunto de diversidad, clarísimamente no accede a las mismas oportunidades, y para eso es un poco lo que estaba diciendo ella, de que esos comités o esas personas que son las que toman las decisiones, analizan los proyectos o dicen luz verde a este proyecto, cambien. Los interlocutores tienen que cambiar, y eso pues a veces me pregunto si va a pasar de buenas o de malas, o cómo va a ir sucediendo, ¿no? Porque también hay un ejercicio un poco como de humildad, de decir, es que hay que darle el paso a otra persona que a lo mejor es la que tiene que tener ahora la voz, ¿no? Y no la tengo que tener yo. Entonces, como que, no sé. No sé, Johnny, si querías añadir algo en este aspecto. No sé, a ver, nosotros es verdad que en animación estamos muy acostumbrados a trabajar en coproducción, sobre todo en coproducciones internacionales. Y nosotros es más, lo que más nos cuesta es trabajar con Europa. Con los que más trabajamos normalmente es con Latinoamérica o con Asia. Y entonces, además, nuestros proyectos estamos desde el inicio, tenemos que estar como muy en contacto con los agentes de ventas internacionales y lo primero que nos piden es siempre también diversidad de género, de raza, de tal. Eso. Entonces lo tenemos, yo creo, como más interiorizado en el sentido de que lo que tú decías de que hubiera, ¿no? Diferencias en unas producciones, y que luego los que llegan a los premios, que nosotros no tenemos luego esos premios a nivel de actoral, o sea, es más de personas. Bueno, entonces nosotros estamos en ese sentido, creo que trabajamos a nivel internacional y lo cubrimos, no lo sé. Me interesa la palabra interiorizar, porque me viene perfecto para llevármelo a detrás de las cámaras. La cultura, los roles que han crecido. Claro, quería preguntarte, Tabata, como exponente de esos nuevos roles que se han generado en el cine en los últimos años, si realmente esta generación, también me lo llevo un poco a lo que decía David, es como ¿es un cambio realmente en la cultura? ¿Es una cosa que se ha acabado imponiendo casi como un seguro en el plan de cubrirse las espaldas? ¿O realmente crees que hay un cambio de la cabeza de la gente, de cómo se trabaja en los sets y de cómo entendemos realmente que la cultura cinematográfica va también detrás de las cámaras? Yo creo que es reflejo de un cambio social, que al final la industria audiovisual ha sido un lugar imaginado desde una perspectiva muy patriarcal, por hombres cis blancos que se inventaron cómo funciona esta industria audiovisual. Entonces, desde ahí había muchos vacíos. Parecía muy evidente que si hay una escena de lucha, pues hay normalmente un señor que te ayuda a coreografiar eso para que nadie se lleve un puñetazo, pero a nadie se le ocurrió pensar que en las escenas de sexo, pues que haya alguien que ayude a cómo simular eso que no va a ser real por cámara y asegurar un terreno de juego seguro, pues era igual de necesario que en las escenas de acción. En cuanto se empieza a dar voz y espacio y lugar a otros cuerpos que participan de tomar decisiones de cómo debería ser la industria, estas cosas resultan evidentes. Entonces, creo que es reflejo de que los feminismos han avanzado mucho. Por supuesto, el Me Too tuvo un gran impacto en visibilizar las cosas que no estaban yendo bien en la industria y las violencias que se estaban dando en la industria, y el rol de coordinación de intimidad pues es origen de esto. Pero la realidad es que ahora es algo totalmente implantado con mucha naturalidad, porque tiene mucho sentido que exista. A mí me enfada mucho cuando nos acusan de, bueno, es que este rol será muy transitorio porque es reflejo de ciertos feminismos puritanos que se escandalizaron y luego ya caerá. Eso es una respuesta que te... Sí, y ahora como el gobierno, el nuevo estatuto del artista, pues la coordinación de intimidad se quiere implantar como algo obligatorio. Está habiendo muchísima prensa normalmente de derechas con discursos acusando mucho al rol de una cosa puritana y es un malentendido completo de entender cómo funciona un rodaje. ¿Qué le pasa a los cuerpos que se ponen en un rodaje delante de la cámara? En el cine está todo planificado, entonces al final es un rol tan necesario como el script. Pero enseguida creo que se utilizan por ciertos discursos querer desmontar algo para volver a lo hegemónico, que es
profundamente patriarcal y machista, y lógicas que se alejan mucho de las necesidades de los cuerpos. No sé, David, si querías añadir, porque también hay, quiero decir, claro, nos los llevamos a esto que nos ocupa ahora, pero por ejemplo también han llegado las coordinaciones de medioambientales, quiero decir, es una cosa que no existía, que se nos aleja de aquí, pero claro, el cine está cambiando. Y yo siempre me pregunto si es un señor, un poco la pregunta que te hacía a ti, es un señor en una oficina diciendo, pongámosla para que no digan qué tal, o realmente en la cultura del cine, en esas conversaciones de asador entre que no nos imaginamos a un productor multimillonario, de verdad pasó algo. Hace 10 años que está pasando algo. Yo creo que ahora efectivamente están cambiando las cosas. Y creo que están cambiando las cosas porque también hay personas que a lo mejor estamos teniendo menos miedo a hablar también, a exponernos, a decirlo y no sé, quiero pensar que realmente esto es imparable, me refiero, que no hay vuelta atrás en el sentido de que una vez que ya hemos conquistado según qué derechos, bueno, esto que estoy diciendo ya me lo voy a desmontar en un segundo. Creo que ahí no hay vuelta atrás, de nuevo, como decía antes, un poco por las buenas o por las malas, en cuanto a, yo hablo mucho más de lo mío, que es la representación queer y lo queer, ¿no? Y hay una parte que evidentemente se convierte en algo un poco tótem, de un momento de ahora necesito este personaje marica aquí o tal y cual, y creo que cada vez hay más gente que está abriendo su mente para crear historias en las que dé un poco igual quién sea el protagonista y que realmente hay una diversidad absoluta a la hora de contarlas y de mostrarlas, ¿no? Pero ahora estábamos hablando más de detrás de las cámaras, ¿no? Claro. Me decías. Y detrás de las cámaras un poco igual, en el momento en el que no somos ese tótem, esa cosita que nos cogen ahí para ponerla y somos realmente los que estamos poniendo nuestra visión a favor de una historia. Claro, obviamente, ¿cómo va a hablar un señor de un abuso sexual? Pues bueno, a ver, puedes tener empatía, pero no lo vas a vivir igual que una persona que lo ha vivido en sus propias carnes. ¿Cómo vas a hacer una película sobre el bullying o con las dificultades a las que se puede enfrentar una persona trans si no lo eres, ¿no? Entonces, como si no está esa visión dentro del desarrollo de un proyecto, es complicado que la peli haga lo que tiene que hacer. Ayer, por ejemplo, veíamos Los Domingos. Impresionante esta película. Claro, yo estaba emocionadísimo de decir qué garra, qué timón tiene Alauda a la hora de contar esta historia con una diversidad de enfoques femeninos tan diferentes, ¿no? Y cómo se maneja en un equilibrio absolutamente casi imposible, pues esta visión, si esa película estuviera dirigida por un hombre, es que no podría tener esa sensibilidad ni ese impacto que tiene la película, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es importante que sea así, que cambien las cosas. Luego iré con el último bloque sobre el futuro, pero quería, no, tranquilo, por favor, quería ir con Jone para preguntarle por, digamos, la evolución. En plan, tú llevas un tiempo en esto, ¿cómo has visto tú ese cambio desde dentro, digamos? Sí, yo quería seguir un poco con el tema de detrás Por de favor. las cámaras, Sí. ¿no? Un poco lo que decías, la evolución también detrás de las cámaras para nosotras está significando también tener otros roles, tener en jefaturas de equipo, no solo ya en dirección, o sea, en muchas jefaturas de equipo, tener mujeres, empezar a contar historias de mujeres, queda mucho trabajo por hacer, pero se está empezando a hacer y entonces se están construyendo otro tipo de personajes en animación, otro tipo de héroes, heroínas, otro tipo de historias mucho más íntimas, lo que decía David también de cómo lo cuenta Lauda, nos estamos dando cuenta es que hay otra manera de contarlo y que no todo es en animación, todo era unas acciones trepidantes, unas historias de guerreros, de tal, no, se están contando otro tipo de historias y queda mucho por hacer, pero estamos impulsando nuestro programa, sobre todo el de Mi Anima, y luego, bueno, pues que el tema de las cuotas y tal, pues en ese sentido es que está llegando el punto en el que a veces no les queda otra, pero lo tenemos que aplaudir pero hay que luchar, hay que seguir por detrás e intentar luego llegar a eso, a lo que son las comisiones, a lo que es la gente que está seleccionando,
que ayer hubo una mesa aquí también de televisiones en el Londres donde se estuvieron presentando las cadenas, un poco qué es lo que buscaban, y es que eran 4 hombres ahí puestos, estos mayores, que dices, es que esta gente es la que está luego seleccionando, y digo, esto tiene que cambiar. Luego es verdad que llegado el momento de las plataformas y la foto era otra, entonces bueno, sí que creo que está cambiando, pero bueno, queda. Y si lo piensas a nivel incluso mundial, tú pones el informativo, las voces de, digamos, de autoridad que escuchamos casi habitualmente suelen ser señores cis blancos y bastante mayores, sin entrar en edadismo, pero claro, ¿qué pasa con toda esa diversidad de personas que existimos en el mundo, que tenemos un punto de vista súper interesante? Y cuando ves, pues lo que decíamos, la peli de Lauda y demás, dices, al menos yo respiro y digo, qué bien, o sea, no estamos solos, o sea, que hay otras formas de contar y de estar en el mundo, y al menos a mí eso me da alegría. Bueno, me molesta un poco tener que romper el discurso porque terminas con la palabra alegría. Yo os quería hablar del futuro y de esa regresión que no es un que viene el coco, sino que ya está ocurriendo, sino que ya es palpable en países con industrias tan importantes como la de Hollywood, a todos, absolutamente todos los niveles. Entonces os quería preguntar, ¿ese que viene el coco os asusta o creéis que está preparado, que nos ha dado tiempo a consolidar esos nuevos roles en el cine español? ¿Cómo veis el futuro inmediato? Da miedo. Solo preguntas difíciles hoy, ¿no? O sea, el coco siempre ha estado entre nosotros. Es verdad que viene con mucha fuerza, creo que justo porque viene muy enfadado, porque ha visto tambalearse sus privilegios y que le quitan la tarta, ¿no? Entonces creo que también es buena señal. Que esto esté sucediendo es normal, porque quiere decir que realmente hemos venido con fuerza y hemos generado que se tambalee el sistema. Ahora, creo que es un momento de estar muy atentos, muy unidos, y que hace falta un compromiso desde lo público, desde las instituciones, desde lo privado, desde las plataformas, y que tomemos mucha conciencia en la industria de lo que nos jugamos aquí. Y que tenemos una responsabilidad como cineastas y como personas que pertenecemos a la industria del cine. Hacemos entretenimiento, genial, o hacemos arte, fantástico, pero el cine siempre ha estado lleno de discursos ideológicos. Y además tenemos una capacidad de impacto en la sociedad con los imaginarios que representamos inmensa. Entonces, no se trata de caer en discursos moralistas y que simplifiquemos o seamos infantiles, como bueno, es que ahora el cine pues tenemos que, sino que es una responsabilidad muy bonita, creo, y que cogerla es una oportunidad inmensa para que desde el cine podamos hacer frente a todo este fascismo que está viniendo. Y hay que ser muy claros, el coco es fascismo, lo que nos viene es una ola de fascismo muy peligrosa y que pone en jaque a muchas personas en el mundo, y tenemos que estar muy fuertes y muy atentas. Yo estoy súper de acuerdo con Tabata. Creo que hay que estar preparadas, pero creo que hay un punto, fíjate que el otro día lo debatía yo con una amiga que me decía que me pareció muy interesante, y es cómo ha conseguido este movimiento fascista, asqueroso, repugnante y reaccionario, que reacciona a que ahora de repente las mujeres tienen más poder y que dicen lo suyo, que de repente ahora las maricas también se levantan y dicen lo suyo, que no están de acuerdo, o señor, cállese un rato o suélteme el brazo, que ahora que me responden, ¿no? Entonces, claro, eso solo puede tener una reacción para intentar recuperar su poder, ¿no? Y esa reacción, que como manejan también los medios de comunicación, menos mal que estamos aquí en Quinótico y podemos hablar libremente, yo creo que consigue a veces hacernos creer que la única salida posible a todo lo que está sucediendo es, 1, el apocalipsis, o 2, volver a un pasado mejor, que además, curiosamente, siempre es el pasado que a ellos les viene bien. O sea, no es una mezcla de los pasados que a nosotras nos salgan las cuentas, ¿no? Es como lo que a estos señores les vaya bien. Entonces creo que hay un trabajo desde el cine y desde el arte, que creo que está pasando mucho, y sobre todo desde el cine independiente, de realmente apostar por narrativas, por mensajes de luz que iluminen y que ayuden a la gente a quitar esta máscara que nos tienen puesta para realmente poder ver la realidad de todos los engaños que nos están planteando, porque yo lo veo como un engaño. Entonces es como, me niego a pensar que esto va a ser peor.
Y si tenemos que morir por el camino, pues moriremos por el camino. Si tenemos que salir con el cuchillo en la mano, pues saldremos con el cuchillo en la mano. Pero creo que ya, estoy con Tabata, hay que decir y hablar las cosas por su nombre y enfrentarlas directamente, sin ningún tipo de tal. Y si por el camino, de nuevo, nos quedamos, pues nos quedaremos, pero por lo menos nos quedaremos felices. Yo al menos, si me tengo que morir luchando por unos ideales que creo que son mejores, pues mira, pues me he muerto, pero me he muerto feliz. Yone, no sé si querías poner un lacito. Bueno, yo decir que totalmente de acuerdo, que creo que es muy importante estar muy unidas y como decía antes David también, corregir, o sea, no callarnos y que cuando alguien dice tal cual, oye, mira, perdona, pero no, es que esto no es así, es que esto no es tal, no lo vemos así y que nadie se quede callada, vamos, y alzar la voz y siempre que tengamos estos espacios, porque no siempre ocurre también, que es de agradecer, también, pues oye, y comentarlo y luchar. Y al final a veces da esa sensación de estar todo el rato y es agotador, ¿eh? También que dices, sí es estar luchando, pero hay que estar porque si no, eso viene el coco y arrasa. A ver si no es verdad. Bueno, os devuelvo el agradecimiento, Yone, Tabata, David. Me gustaría estar aquí 6 horas, podríamos hacerlo diario, en plan, os veis al podcast diario de Minutos siempre y lo hacemos, pero nos avisan que está María ahí con el tiempo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por también a vosotros entrar en la refriega de esto, en plan de hablarlo, de acotarlo, de decir que vamos a hablar y de ser correctos con el lenguaje. Muchísimas gracias. Arriba, Quinótico. Muchas gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en el Cinemandia, en esta edición número 73 del Festival de San Sebastián, desde este set patrocinado por Repsol, para contaros todo lo que ocurre en el festival. Todo. Y esta mesa redonda, por supuesto, en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.